¿no?, de eficiencia energética o de ahorro energético, donde quiera que lo podamos poner. Y si puedes incidir un poquito más en eso. Y a veces me confundo con tus términos de ganancia térmica y de ganancia económica, no sé dónde están en ese sentido. Y luego hay una cosa muy interesante también, que, vamos a ver, el diseño arquitectónico o el diseño de una empresa debe tener en cuenta no solo, o sea, que todo es rediseñable, todo es cuestionable en términos de orientación, de materiales, etcétera, etcétera, sino que tiene que tener algo que realmente señalice por dónde tiene que ir el diseño. Entonces, ¿hasta qué punto no es cierto que en estas islas vivimos un sistema histérico o un sistema de señalización de alguna manera no coherente? ¿Por qué? Porque los recursos, tanto el energético como el agua, como el consumo de territorio, la transformación, etcétera, etcétera, se realiza con unos costes o con unos precios que están subvencionados por el mismo modelo o que están de alguna forma que son menores que el coste de oportunidad social, porque justamente lo que se quiere es incrementar la oferta de consumo o la oferta de esos recursos. Y por otro lado queremos regular el diseño hotelero o la renovación o el nuevo diseño que tenga en cuenta otros criterios más o menos subjetivos sin tener esas señales de precios correctamente diseñadas. Es decir, ¿hasta qué punto la energía, el agua y los recursos naturales que utiliza el sector turístico deberían de tener unos precios que señalicen la escasez de esos recursos y no estar diseñando hasta la orientación o de predeterminando los materiales o el diseño que debe tener el hotel? ¿Por cuál empiezo? Bueno, tú me lo recuerdas si me olvido alguna. Empiezo por el final. A mí me parece que los costes medioambientales no se pueden reflejar solamente en moneda, sino que tienen que, no el que contamine paga y ya está, sino que el que tenga dinero para pagar lo que ha contaminado pueda utilizar materiales que no sean asumibles por el medio ambiente, por ejemplo. Yo creo que esto debería funcionar como un sistema de indicadores y que si tú propones construir una instalación hotelera, por ejemplo, tienes que tratar de demostrar también cómo de sostenible puede ser ese hotel a lo largo del tiempo. No solamente el hotel, sino su oferta diferenciadora. No sé si es viable o no es viable el hacer ese procedimiento, pero a mí me parece que debería ser lo honesto. O sea, el que tú digas, bueno, yo tengo un turismo de golf que paga una pasta por cada habitación, pero te lo paga a ti, pero el recurso agua es de todas las islas. El coste de la energía para desalar ese agua la estamos pagando no solamente nosotros, los demás, en la factura eléctrica, sino toda la población del territorio español. Y al final, pues me parece que hay que poner esas cosas también en la balanza. Y yo creo que yo, gobierno de Canarias, si me dedicara al tema del turismo, por ejemplo, trataría de primar y mimar a los hoteles que cumplan con una normativa medioambiental que por supuesto hay que tratar de que sea la adecuada para Canarias y que tengan una oferta diferenciadora que no perjudique los recursos del territorio y que además abra economías locales, o sea que repercuta favorablemente en el territorio. Esa es mi opinión. En lo que me comentabas de ahorro y eficiencia, para mí ahorro es el kilovatio no consumido y eficiencia es si antes gastabas 5, ahora gastas 3. O sea, es más eficiente porque gastas menos. Pero lo ideal para mí es primar el ahorro, o sea, que el ahorro sea lo prioritario. El tema de la normativa a mí me parece importantísimo y creo que la maraña legislativa es precisamente por separar y que luego haya normativas externas a otras que ya han sido aprobadas. Para mí eso sí es maraña legislativa. Es maraña legislativa el que, por ejemplo, se diga, bueno, pues vamos a reservar este sitio para poner un parque eólico y el alcalde del municipio dice, un momento, ese suelo es bueno también porque me viene bien para ampliar el casco urbano, por ejemplo, ¿no? Si tú cruzas mapas eólicos, espacios protegidos, espacios donde sí se puede construir porque el suelo no es agrícola, es que te salen. Y ahí lo que hay que meter es todo. O sea, si yo tengo un mapa eólico cruzado con un mapa medioambiental y te da un recurso eólico interesante, ahí no es bueno poner viviendas porque el viento posiblemente es tan alto que estés en disconfort. O sea que viene bien lo de cruzarlo. Y luego lo de que no se hayan cumplido las expectativas energéticas es precisamente por separarlo. ¿En manos de quién han estado los PECANES, los planes especiales para organizar el sector eléctrico? ¿En manos de las eléctricas
Y son las que han dicho sistemáticamente que desde hace 20 años teníamos que haber tenido un 30% de penetración de renovables y no se ha cumplido. Y a nadie han penalizado tampoco. Entonces yo creo que todo eso hay que meterlo dentro del planeamiento energético, sobre todo porque el planeamiento general, porque te da seguridad jurídica también. O sea, una persona que quiere montar un parque eólico con un planeamiento holístico sabe perfectamente en qué zona sí puede montar un parque eólico, con lo cual se evita también el hacer planes de actuación territorial y todos esos complejos procedimientos que al final te retrasan la posibilidad de inversión y aburren al inversor. Entonces, por eso es por lo que creo que es fundamental el meter la planificación, el modelo energético dentro de la planificación urbana, y es una oportunidad fantástica ahora que va a salir la ley territorial precisamente para intentar evitar la maraña legislativa. Pero si en el plan energético, mientras se desarrolla, se define y demás, surgen nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas, no transformadas, sino aplicadas y mejoradas, ¿eso por qué no se hace? Por ejemplo, el caso del hierro. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay un caso que me gusta más nombrar, que es el de la geotermia en Lanzarote. En Lanzarote hizo unas prospecciones una empresa que se llama Involcán y descubrió que en la zona del islote Hilario podría haber potencial geotérmico para no solamente abastecer toda la isla de Lanzarote, sino probablemente también Fuerteventura. Y esas investigaciones se pararon porque había que hacer un siguiente paso que costaba 240.000 euros, que por lo visto es menos que lo que costó el marcador electrónico del polideportivo que se llama Arena no sé qué. Pues eso cuesta menos que el marcador electrónico de él. Entonces, claro, son temas absurdos que no se entienden. O sea, Lanzarote y Fuerteventura son las dos únicas islas que están conectadas de forma energética, ¿no? No tiene un cable submarino. Si hubiera realmente potencial geotérmico ahí, imagínense, y sin embargo, estuve realizando, a petición de la Reserva de la Biosfera y por ese tema de intentar meter el modelo energético dentro del planeamiento, estuve revisando el plan insular de ordenación de Lanzarote y el plan general de Arrecife. Pues la verdad es que el plan insular de Lanzarote lo hizo un estudio de Madrid, de José María Esquiaga, que tienen un alto renombre en cuanto a sostenibilidad, y la verdad es que estoy de acuerdo con la mayor parte de sus determinaciones. Sin embargo, parece como que en el capítulo de la energía una vez más se lo han dado a las eléctricas, porque después de proponer medidas de ahorro, eficiencia, el uso del suelo, potenciar la agricultura, todas estas cosas con las que estoy de acuerdo, lo que se potenciaba era la posibilidad de aumentar la tensión del corredor eléctrico insular y la posibilidad de poner una nueva subestación eléctrica. Entonces, son temas que hay alguien por ahí arriba que quizá esté moviendo unos hilos muy gruesos. Intereses también. No lo sé. Pero es bueno que lo sepa la ciudadanía, ¿no? Y que haga sus preguntas. El turismo o el turista, por ejemplo. Nosotros estamos ahora en un proyecto porque nos está dando un poquito de envidia que, aunque yo lo escribí en su día sobre la importancia del turismo chino en cuanto a la cultura se refiere, la arquitectura en la península, percibimos que Canarias carece de esta riqueza cultural, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos engañar sanamente, o enamorar o ilusionar al turismo chino para que venga aquí? Una de las cosas uno de los hándicaps que tienen es que para ellos la playa, el sol, no es una cultura, sobre todo cuando en las etnias asiáticas, la gran mayoría, el ser blanco o piel clara es sinónimo de una casta superior y estar bronceado como que no. Entonces, me ha llamado poderosamente la atención lo de la inclinación del sol, porque es un punto para venderles a ellos la importancia de utilizar los baños en la playa sin tomar tanto sol, sin hacerse daño, sin recibir quemaduras, etc. ¿Existe algún mapa, digamos, anual donde se pueda prever en el mes de enero hay esta inclinación, este oeste, tal y cual? Porque parece una tontería, pero es muy importante para ellos. Bueno, está la carta solar cilíndrica que ponía antes,
Sí, pero lo tenéis de todo un año. Sí, de todo un año. O sea, este sería la orientación este, sur y oeste. El sol sale por el este y se pone por el oeste solamente los meses de marzo y septiembre, solamente. Y la altura solar de marzo y septiembre son 62 grados. Luego pasaba lo que yo comentaba, o sea, que sería junio, el sol no sale por el este, sino que se pone 30 grados rodado hacia el norte. O sea, si esto es como si fuera un cilindro que lo hemos abierto así, ¿no? Lo hemos abierto, entonces nos queda el sur en el medio, nos queda desplegado el este, el oeste, y aquí a la esquina estaría el norte, ¿no? Entonces vemos diciembre, por ejemplo, el sol no sale tampoco por el este, sino esos 30 grados rodados hacia el sur. Y la altura solar de diciembre serían 38 grados a mediodía. ¿Y en verano? Y así lo tienen para todos los meses del año. Verano sería junio, o sea, el recorrido solar es, este sería el más bajo, que sería diciembre, 38 grados, ¿no? Diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio sería el más alto. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea que junio no sería recomendable para este tipo de turistas. Junio el sol es más vertical, o sea, con una sombrillita coqueta. Interesante, interesante. No te da el sol. Entonces, sí, porque ahora nos hemos encontrado con esta situación, que los chinos quieren venir, pero eso de sol y playa, pero no hay algo más, hay algo más. Bueno, sí, pero es tan pobre lo que tenemos que no... Bueno, también tenemos el turismo de las estrellas, ¿no? No, y el senderismo, eso les encanta, ¿no? Sí, sí. A mí me parece... Pero lo que voy buscando es la diversidad, ¿comprende? O sea, que tengan más cosas, que puedan aprovechar más de lo que tenemos. Sí. Ustedes, yo puedo hacer una pregunta a los alumnos. ¿Cómo ven ustedes el planteamiento que yo le he hecho a la ponente con respecto a la inclinación del sol en el turista? Oiga, pero es que no solo es para los chinos, los ingleses tienen quemadura de no sé cuántos grados, de 1, de 2, de 3. Es un dato a tener en cuenta porque les fastidia la vacación. Les fastidia la vacación. De todas maneras, hay un tema interesante para que se anime alguien a conectar. Es que no habla. Hay un tema interesante que es los microclimas variadísimos que hay en las islas. O sea, tenemos el alicio que nos trae las nubes, nos empieza a encontrar el relieve, tenemos una vertiente más soleada y otra menos soleada. Pero es que además ese estrato de nube está bajo en verano y está alto en invierno, con lo cual, por ejemplo, el Puerto de la Cruz, que es uno de los destinos que prosperó precisamente por los beneficios sobre la salud, lo bueno que tiene es que cuando en verano baja la nube está protegido del sol y en invierno sube la nube y tiene radiación solar. Con lo cual, bueno, pues dependiendo un poco de las expectativas del turismo también pueden elegir el lugar en la isla con menos radiación solar. ¿Y este mapa se puede conseguir? Eso está en el Manicam, en el manual de arquitectura bioclimática, es www.renovae.org/Manicam. Renovamos.org. Sí. ¿Barra? Manicam. Lo único que tienen que hacer es inscribirse y es descarga gratuita. Y ahí en la segunda parte del manual está el manual de arquitectura bioclimática y está la carta solar cilíndrica y están todos estos diagramas de conformes. ¿Crees que los turistas que nos visitan cada vez empiezan a tener más conciencia de estos temas o sigue siendo el inglés que viene con la pulserita y... Yo creo que sí, mi percepción es que sí. Porque si empieza a haber una demanda, empezará también a haber una conciencia de los hoteleros, de las administraciones, en que eso es importante para... Porque si no hay demanda, creo que no yo pienso que sí, pero no sé si quieren hablar de las charlas que han dado los especialistas. Sí, ahora se está potenciando el turismo, bueno, digo que se está potenciando aunque existe, pero tímidamente, el turismo sanitario para los futuros directores de hoteles, el turismo sanitario, y eso que he explicado es muy importante para este tipo de turista cuando venga aquí de vacaciones. Vamos a ofrecerle un hotel diferente al resto de lo que ya está construido.
Eso es salud, eso es calidad de vida. Me gustó mucho la frase que pusiste de Saramago de turista de calidad, que además turismo de calidad se habla en los planes de renovación turística constantemente, todavía no se define qué es un turista de calidad y creo que Saramago lo ha definido perfectamente. A mí es que me preocupa que se clasifica el turista de calidad simplemente por el dinero que deja en el establecimiento. Y yo creo que hay que trascender un poquito más allá y ver si realmente es un turista sostenible o no sostenible en el territorio, si ayuda al territorio o lo perjudica. Yo pienso que no existe el concepto de establecimiento de calidad. Es el turista el que decide si el servicio, el establecimiento, el entorno, la oferta del entorno es o no de calidad. El resto, ese concepto de calidad que hay ahí, no lo veo. Pero el concepto de calidad es subjetivo, ¿no? Porque a lo mejor... No, la vive, la prueba, la palpa y la consume. Sí, pero depende, porque si estamos hablando de un turismo de chicos de 18 años que vienen a emborracharse al sur, para ellos el ambiente será de calidad, quizás. Es que depende, Es ¿no? su percepción. Cada uno tiene su Entonces, percepción. yo Esto creo para mí que es calidad que no vea. Claro, pero es que yo creo que dependerá de a qué tipo de segmento te estés dirigiendo para aplicar todo lo que hemos visto, ¿no? Es decir, lo que usted comentaba de los chinos, quizás es que estamos pensando en llevarlos a Arona, y es que quizás, como ella comentaba, lo mejor es llevarlos al Puerto de la Cruz. Entonces, no tenemos que pensar en turismo Tenerife, Aves, Arona. A lo mejor hay que explotar, o podríamos explotar otras partes de la isla adecuadas a cada segmento de lo que nos queremos dirigir. No, la finalidad es el senderismo, pero queremos integrarlos en el baño de mar. Claro, pero no habrá que olvidar tampoco el turismo de sol y playa, porque habrá quien siga viniendo a Canarias a la playa. Es decir, yo creo que hay que integrar efectivamente varios tipos. El senderismo es importante, quien quiera venir a ver las estrellas es importante, pero también es que la percepción que he tenido es como que queremos quitar el sol y playa. No. Entonces yo creo que deberemos haber un equilibrio entre sol y playa, turismo de tal, o sea, los diferentes tipos de turismo que se vayan desarrollando. Ese es nuestro estigma, no lo podemos quitar. Efectivamente. Ni lo podemos quitar, ni bajo mi punto de vista debemos quitarlo. Mejorarlo puede, pero quitarlo tampoco, ¿no? Porque al final es lo que nos representa y no lo... Y lo que somos buenos y vienen 13 millones de turistas. Es nuestra potencialidad. O sea, sería, no hay alternativa. O sea, porque en algo que somos buenos y sabemos hacerlo y no mayor recursos, vamos a decir que sí, que no, en ningún tipo de sentido. Bien. Araceli acaba la tesis. Porque más la tiene. Les puedo asegurar que Araceli tiene la tesis y tiene una cosa que es interesante, que es esas tesis de pasión, de know-how, ¿no? De saber hacer, y que tan solo tiene que ponerlo encima del papel y nos va a enseñar, que es una tesis absolutamente necesaria y esperada para que mucha gente nos tomemos como referencia este tipo de cuestiones, ¿no? Lo único que tiene que velocidad de crucero y acabarla, ¿no? Porque, la experiencia la tiene, porque muchas veces lo que no tenemos cuando nos podemos investigar. Hay dos cosas interesantes. Muchas veces cuando observamos renovaciones, en los alojamientos estamos viendo que va mucho más a la parte más estética, sobre todo a la hora de elegir materiales y cuestión también económica, que incorporar ese tipo de criterios, ¿no? Hay un potencial que es, ya no solamente que hay un cliente que lo está pidiendo y existe, sino que ahora mismo muchas cadenas hoteleras ya se están olvidando de las estrellas, que para ellos no existen, y cuando plantean su club de productos, incorporan este tipo de cuestiones a la hora de valorar el modelo de gestión y valorar lo que están ofertando a los clientes. Quizás sería interesante incorporar criterios bioclimáticos en el diseño de los hoteles a la hora de renovar y saberlo vender, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos en un público que lo acepta, que lo valora, pero también convencer al empresario que seguramente el segundo o el tercer elemento de la factura más importante de gasto para el mantenimiento de un hotel es el tema energético. Entonces, creo que eso puede ser una estrategia para poder incorporar inicialmente este tipo de cuestiones. Interesante. Yo pienso que la parte estética no está reñida con lo bioclimático. Sí, Porque, por ejemplo, la propuesta para el verano me parece que podría hasta mejorar la estética del hotel, ¿no? Esas protecciones solares frescas, muy transparentes y adaptables a depende de cómo estás usando el espacio que hay detrás.
Yo creo que podría... No, me refería justamente a lo contrario. Cuando hablas con un arquitecto que está proyectando renovaciones, dice, bueno, que esto está muy bonito, está muy bien, es muy funcional, pero tú has tenido en cuenta los criterios bioclimáticos. Bueno, no. Entonces, es un poco plantear ese tipo de cuestiones. Y la otra pregunta es, ahora mismo estamos discutiendo si mantener la más llamada ya moratoria turística, incorporando o superponiéndola a criterios bioclimáticos de eficiencia energética, y sinceramente ya no tiene fundamento, porque eso ya lo está planteando el código técnico de la edificación. Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, bueno, lo que yo comentaba antes es que el código técnico de edificación viene de otras latitudes y hay muchos aspectos que habría que adaptar a Canarias. O sea, no solamente un edificio por el hecho de cumplir el código técnico es lo más sostenible que se puede hacer en Canarias. Hay otros conceptos que se podrían tratar de incorporar. Y luego comentamos también, no sé si habéis llegado, lo del tema de la certificación energética. El que una de las maneras de subir nota en la calificación energética sea poner una caldera de biomasa, me parece un tema bastante poco aceptado en Canarias, que es un territorio en proceso de certificación y donde los residuos vegetales sirven para mejorar la estructura del suelo agrícola. Entonces, todas esas cosas hay que... No se puede decir, bueno, es sostenible una caldera de biomasa tanto en Noruega, que tiene un bosque a punta de pala y donde les molesta incluso el residuo vegetal, que en Canarias no puede ser igual. O sea, tiene que haber, en primer lugar, para mí, o sea, el tema de la moratoria no se debería levantar en tanto en cuanto no se establezca una batería de indicadores que demuestren que el desarrollo turístico previsible es respetuoso con el medio ambiente y podemos soportarlo. Muy bien. Si no hay una batería de indicadores, desde mi punto de vista debería seguirse manteniendo la moratoria. Y esos indicadores junto con una normativa adaptada a nuestras particularidades. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Tus reflexiones me parecen perfectas, porque además es aprovechar el potencial del territorio. O sea, nadie dice que se vaya a quitar el turismo de sol y playa, sino que ¿por qué a lo mejor en vez de una playa artificial no hacemos un charcón? Hay que valorar la posibilidad, ¿no? El recurso mar, por supuesto que está ahí, y a todos nos gusta, pero hay que pensar también en gente que vive de la orilla para adentro y no tiene posibilidad de votar. Yo percibo que, señorita o señora Araceli, que en este momento usted tiene un mogollón de trabajo. Pero a mí, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuántos hoteles con certificación energética existen en este momento en Tenerife? ¿Cuántos hoteles? Sí. Antes, ¿no? Igual sabes tú más. Hombre, por normativa los establecimientos de más de 2.500 metros deberían de exhibirlo, pero como eran públicos lo que decía la normativa, los demás, yo la verdad es que no he entrado a ningún hotel que lo tenga en la entrada colocado y puesto. Sé que se han hecho los estudios porque los tiene el registro, pero no los han hecho públicos tampoco para ver en qué medida estaban tampoco los hoteles. Yo de vez en cuando llamo a ver si nos sacan ahí, nos dan datos que nos puedan orientar a ver hacia dónde nos tenemos que dirigir, pero el problema, como decía Araceli, es que los instrumentos que tenemos para certificar a veces tampoco son los más indicados y dejan de lado el tema de la ventilación natural o otro tipo de estrategias que, aun siendo beneficiosas y que consiguen ese confort interior, no se reflejan en el certificado y aparece un resultado que no es fiel realmente a la realidad. Estamos allí como con esas herramientas también que nos ayudan por un lado, porque no vamos a decir que estamos peor que antes con estos aislamientos y la concienciación, pero tampoco es la panacea de decir, me da esto y esto entonces es estupendo, porque el programa me lo dice. Entonces también en ese sentido es en el que seguimos trabajando. Bien, yo soy un alumno de máster que termino mi carrera y demás, y yo entro a un hotel y ¿cómo compruebo yo que ese hotel tiene criterios bioclimáticos? ¿Cómo lo sabría? Con información, con formación e información. No, bueno, hay cosas que son evidentes. O sea, se entra en el hotel en Médano, por ejemplo, en el mes de agosto a la sala aquella y es evidente que el confort es nulo. O sea, bueno, ahí podría haber 31 grados fácilmente. Y estábamos encima con la ventilación del cañón dándonos de lleno. O sea, hay cosas que son de lo más fáciles de averiguar y bueno, pues el tema este de los diagramas de confort también ayudan bastante, ¿no? Sí. En el diagrama del Médano, por ejemplo, aquí vemos lo que habíamos comentado, o sea, todos los meses del año hay que estar a la sombra, incluso los meses más fríos a mediodía, ¿no? Esta sería la temperatura máxima de enero. Pues en un sitio donde no haya posibilidad de protecciones solares, donde tenga un lucernario en la cubierta,
es evidente que no tiene un diseño bioclimático. O sea, si no se cumple esa exigencia, no hay diseño bioclimático. Nos hace falta ventilación cruzada estos meses, pues si no hay posibilidad de abrir ventanas, es evidente que no hay diseño bioclimático. Pero es una herramienta fantástica. Sí. Esa información también está en la misma página web. Esta sí es la segunda parte del manual, todo esto. O sea, un poco reflexiones sobre el territorio y cómo influye a una edificación, por ejemplo, estar al lado de una masa de agua, o estar en cumbre, o estar en vertiente norte o vertiente sur, la circulación de brisa, todo eso. Luego vienen los 40 climogramas, tanto para, estos son los que se usan para edificación, luego hay otro que se usa para urbanismo. O sea, cómo, si tengo que organizar un hotel que tiene diversos elementos, cómo los distribuyo, por ejemplo, si me hace falta captación solar, cuánto tengo que separarlos para que no me haga obstrucción, porque la inclinación solar que me interesa tener radiación solar está determinada, ¿no? Entonces, para cada una de las localidades hay 2 climogramas, uno para urbanismo y otro para edificación, y a continuación viene la explicación de todas estas zonas. O sea, ¿qué pasa si el clima entra dentro de este espacio? Pues confort con ropa ligera. Esto de aquí, jugando con la ropa, hace un poco más de frío, me pongo una Rebeca, hace un poco más de calor, me quito algo de ropa, ¿no? Eso es confort admisible. Esto de aquí sería confort solamente por las ganancias internas, por el hecho de que esté habitada la edificación, las ganancias que te dan, los aparatos que están enchufados, las ganancias de las duchas, todo eso, ¿no? La cocción y demás, pues no te hace falta todavía aportes solares. Y a partir de aquí, que sería esta calefacción solar pasiva, aquí ya sí me hace falta captar radiación solar, lo cual tengo que ver cómo lo oriento para que luego en la zona 5 la que comentaba, calefacción solar activa, o sea, puedo poner unas placas de agua caliente sanitaria y conectar un suelo radiante, con lo cual aquí que estoy ya pasando frío, pues puedo tener el suelo caliente si hay radiación solar, que aquí podemos tenerlo, ¿no? Y luego aquí ya sería calefacción convencional. Y en esta parte de la derecha, de aquí para allá tendríamos que estar a la sombra, y luego esta parte de aquí pues sería jugando con la masa térmica, jugando con la ventilación, jugando con la refrigeración nocturna. O sea, son estrategias como lo que comentaba antes del cuerpo humano, ¿no? Estrategias que puedes utilizar para que, a pesar de que las condiciones exteriores no sean las más adecuadas, tú tengas recursos dentro de la edificación para poder estar en control. Me ha quitado un quebradero de cabeza porque los alumnos sabrán, y cuando sean hoteleros lo comprobarán, que el capítulo de energético, como usted bien ha dicho, es el más alto. Sería tener una hemorragia de felicidad, llegar al mes de octubre y decir, a ver, he hecho las modificaciones, he aplicado los criterios bioclimáticos y tal, a ver cuánto me voy a gastar en energía durante el próximo ejercicio. Y eso, simplemente redactar el presupuesto para ver tiene que ser una pasada. Eso se pueden hacer estimaciones. Estimaciones, sí, luego ya se van haciendo conversiones. Sí. Es fantástico, ¿eh? Para hacer por el módico precio de él va a ser perfectamente. No, lo del presupuesto lo hago yo, lo del cambio lo hace interesante. No se me ocurre, la arquitectura bioclimática, aparte de tener en cuenta pues, todo el tema del sol y demás, en el agua también, en el reciclaje de agua también incide de alguna manera. O sea, el tipo de construcción que se hace, por ejemplo, estoy pensando en los sistemas estos de agua cycle, que son unos sistemas para aprovechar las aguas grises de los hoteles y necesitan tener una infraestructura con la parte baja del hotel. ¿Eso también lo tiene en cuenta? Bueno, eso sería como arquitectura sostenible. La verdad que uno se mete en arquitectura bioclimática y vas ampliando el foco, ¿no? Porque vas viendo que hay un montón de cosas más que se pueden hacer. A mí me interesa, por supuesto, no solamente que el edificio esté bien diseñado, sino, por ejemplo, que los materiales, o sea, yo, aislamiento térmico puedo elegir entre una variedad importante, pero luego hay unos que son más sostenibles y otros menos sostenibles. Hay unos que se convierten en un residuo permanente para el medio ambiente, aunque son bastante eficaces, y hay otros que son bastante asumibles. Entonces, a la hora de elegir materiales también es importante elegir los que sean más respetuosos con el medio ambiente. Por supuesto, el ciclo del agua, en la vivienda esa de Fagnia, que está el enlace de internet, pues en esa vivienda se recogen las aguas grises
y se depuran a través de una serie de pozos de decantación que están en el sótano del edificio y luego se utilizan para regar el jardín. Entonces, bueno, pues todo lo que se puede hacer, o sea, lo ideal es, ante un proyecto, sea ya construido o se vaya a hacer de nueva planta, ver qué oportunidades nos ofrece el territorio y cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Entonces, aprovechar las que nos vengan bien y tratar de defendernos de las que no nos vengan bien. O sea, la arquitectura bioclimática al final tiene un efecto cóncavo hacia el que vive dentro, porque vive mejor, pero también tiene un efecto convexo hacia el exterior, porque vas a emitir menos. Entonces, yo creo que hay que aprovechar las dos coyunturas. Araceli, usted habló antes del campo de golf. ¿Cuánto nos cuesta un campo de golf? Sabemos que una poceta de platanera en el riego simplemente son 1000 litros de agua lo que se chupa así de golpe, ¿no? Pero en el campo de golf hay una posibilidad de reciclarlo, por así decirlo, el agua. Por eso es que se construye alrededor viviendas para que esas aguas residuales y demás puedan ser tratadas y luego revertidas al césped, al campo de golf. ¿Por qué aquí no se utiliza ese sistema en la isla? Recuperar las aguas de los establecimientos que usa el cliente y tal cual, llevarla a un embalse, a un depósito y luego tratarla y regar el césped. Hay sistemas que funcionan. En Málaga creo que hay uno. En Bolico, en el albergue de Bolico, por ejemplo, hay un sistema de depuración natural por lagunaje. Bueno, tienen una fosa séptica primero para la primera fase de la anaerobia y después ya va pasando a través de unos filtros vegetales y de tierras y demás, va pasando a una zona de lagunas donde además hay que poner una fauna especial para que se coman las larvas de los mosquitos y demás. Sí se puede hacer, pero es verdad que a nivel insular, macro, nada, aquí no se ha hecho nada. Estamos, igual que decía la compañera, ¿vamos a seguir con el turismo, el turista del todo incluido? Pues desafortunadamente sí, pero ¿cómo volvemos al turismo o al sistema de turismo tradicional, al de antes? No podemos. Y es verdad lo que indicó ella de alguna manera, el consumo de agua es horroroso, horroroso. Despilfarran el agua de una manera porque están todo el tiempo en el hotel. Es increíble. Yo lo que le puedo responder es que los empresarios hoteleros cada vez están más concienciados en ese problema porque uno de los mayores costes que hay en las empresas hoteleras es precisamente el coste de los servicios tanto de agua como de luz. Entonces están muy concienciados en intentar bajar esos costes, evidentemente. Pero no cambiar la modalidad de... Lo que pasa es que sí es complicado cuando te enfrentas a renovar o a tratar de aplicar nuevas tecnologías a un edificio que tiene 25 años. Es complicado porque tienes que levantar muchas zonas comunes. Eso está sí. Pero sí está muy concienciado porque el agua y la luz, el coste del agua y la luz no ha parado de crecer. Pero además de una manera exponencial en los últimos 10 años. Y no va a parar. De hecho, estamos viendo que el coste de la luz es, como indicabas, un 122% más caro. Bueno, ahora está bajando. Pero cada vez ha sido más caro en los últimos años. No, pero es curioso. O sea, hay unas gráficas que ayer tuvimos reunión en la plataforma Pronovo de Energía y se veía una gráfica después de que salió la ley del sector eléctrico, en la que por fin les piden a las compañías comercializadoras que justifiquen cuánto les cuesta a ellos la energía que luego nos venden, que hasta entonces eran los costes reconocidos y de ahí tenemos el supuesto déficit de tarifa que nadie ha auditado, sino que las compañías comercializadoras vendían su producto y nadie le auditaba los precios, con unos márgenes importantes y además poniendo el precio de la energía al precio más caro de todo el resto de la energía. Por ejemplo, la hidroeléctrica, que son embalses que están amortizados, las nucleares están amortizadas también, y las más caras, que son las del gas, pues al final ponían el mismo precio para todas y nadie les auditaba eso. Entonces, con esa ley que ahora ya lo tienen que justificar, curiosamente el precio de la energía está bajando, que desde nuestro punto de vista debería haber bajado un escalón, pero tendrían que haber dado muchas explicaciones
los que nos han gobernado de por qué ese escalón, pero sin embargo el coste de la factura eléctrica sigue subiendo. Entonces ahí hay que cruzar dos recibos y dar muchísimas explicaciones, dos gráficas. Entonces, bueno, pues el tema, yo no creo que haya que consumir más energía por el hecho de que estuviera bajando. Creo que hay que ser respetuoso no solamente con el tema económico del hotel, que por supuesto que sí, sino también con intentar gastar lo menos posible, ¿no? Por los efectos secundarios que eso... Por supuesto, y hay una gran parte de los turistas que vienen que a Canarias tienen una alta concienciación, con lo cual hay muchísimos alemanes, muchísimos nórdicos, escandinavos, que eso ayuda mucho a cambiar el modelo. Que evidentemente si se comunica bien al turista que llega al hotel sobre las bondades ecológicas del hotel, pues bueno, si no se comunica no sirve, tampoco se aprovecha, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la rehabilitación. Bueno, más que un problema, yo lo veo como un reto, ¿no? Y es un reto. Hay una definición que me gusta mucho de Margarita Luzán, con la arquitecta con la que hicimos el manual de arquitectura bioclimática, que dice que rehabilitar no es dejar el edificio como estaba al principio, ¿no? Que como el concepto de rehabilitación, cuando rehabilitas un edificio parece como un edificio histórico, pero tienes que volver a dejar como estaba al principio. Rehabilitar es volver a ponerlo en valor para que sea competitivo con los que se acaban de construir. Entonces, el intentar hacer ese tipo de reformas pensando en que luego te va a costar menos el mantenimiento del hotel y que muchos de esos pasos se pueden contar al propio usuario. Puedes en la zona del vestíbulo del hotel contar cómo se ha rehabilitado y qué cosas se han tenido en cuenta y venderlo también, ¿no? como una buena práctica que cada vez, afortunadamente, como tú dices, hay más turistas que tienen en cuenta. Y ganas entero, ¿no? El turista antes de reservar ya te mira, mira. No, pero es evidente, hay los hoteles que tienen muchos años, yo soy empresario hotelero, y nos vemos obligados a hoteles que tienen 25 años a estar en constante renovación. Y bueno, el reto de tratar de hacerlo más sostenible, que además te produce beneficios en cuanto a los costes, pues evidentemente está y en eso estamos. Otra cosa es que llegar a tener un hotel sostenible pues te pueda costar 4 o 5 veces más que hacer una rehabilitación normal. Pero es evidente que a medida que van avanzando las técnicas, pues el coste de hacerlas sostenibles ha ido bajando, ¿no? Sí, pero ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tenéis subvención a pagar 4 o 5 años? Hay subvenciones para determinados aspectos, no para todos. Pero, por ejemplo, para este caso, usted que lleva más al día, ¿ellos pueden tener esa oportunidad? Bueno, seguro que has oído hablar del PARER, ¿no? Bueno, nosotros hemos, por ejemplo, hace 4 o 5 años hemos climatizado una de las piscinas y por haberlo hecho con parte de esa climatización se hace con energía renovable, pues esa parte ha sido financiada. No una cantidad muy alta, pero sí ha sido financiada. De todas maneras, continuamente están saliendo... Sí, evidentemente. Y no sé si el PARER sigue en vigor, sigue todavía, hasta diciembre. Y ese, por ejemplo, da ayudas a la emoliente térmica del edificio, a la energía renovable, a la sustitución de vidrios por otros más eficientes. Y lo bueno es hacerle como una especie de auditoría al edificio, ver por dónde está gastando más. Y lo bueno de la rehabilitación es que se puede hacer por fases, o sea, se puede priorizar lo que tenga un retorno más rápido y luego dejar para otro momento cosas que al final hay que abordar, pero que a lo mejor no hace falta abordar inmediatamente. Más cosas. ¿Nada? Pues nada, Noemí no está por ahí, ¿no? No me toca volverte a agradecer que hayas participado con los alumnos del máster y nada, termina la tesis.